Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes los martes y los jueves en punto de las 9 de la mañana. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Spotify. Así que, bueno, pues nos da una gran alegría el día de hoy tener a uno de los invitados que por siempre quisimos tener aquí, de verdad, se lo digo, maestro. Él Gracias. Es el maestro Adalberto Ortega Solís, notario, nuestro exdirector ahí en la escuela, en la Facultad de Derecho. Y bueno, ya me gustaría de viva voz que el maestro nos platique quién es Adalberto Ortega Solís. Bueno, Adalberto Ortega Solís es hijo de un jalisciense que fue diputado federal y diputado local 2 veces, el capitán Adalberto Ortega Huizar, y de una veracruzana, nacida en Córdoba, Veracruz, de una familia de revolucionarios, cuyo último hermano, el general Modesto Solís Domínguez, pues también vengo de familia de militares por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Entonces, pues tuve mucha relación en aquellas épocas con los militares, con los generales, sobre todo porque amigos de mi papá o de mis tíos, etcétera. Y Adalberto Ortega Solís estudió en párvulos aquí en Guadalajara, en el Colegio Reforma. Bien. Compañeros varios de los que ahorita se conocen. Y después nos fuimos a México porque mi papá se fue a México como diputado federal, que le pidió al señor presidente, don Manuel Ávila Camacho, que estuviera allá cerca de él. Y entonces nos fuimos allá 3 años. Allá estudié con los maristas en el Instituto México. Regresamos con el licenciado González Gallo, en donde mi papá fue la última vez diputado local. Y en 1946 regresamos de nuevo aquí y ya nos movimos de aquí de Guadalajara. Entonces, yo nací en 1936, tengo 87 años cumplidos, así Muy que bien. Vengo de longevos. Mi papá murió a los 88 años, mi abuelita paterna, murió a los 96. Muy Entonces, longevos, pues, sí. Es longevos. He sido profesor, primero fui precisamente con los maristas en el Colegio Cervantes en 1956 a 1961, 62, que me llamaron para ser parte del Ayuntamiento de Guadalajara que presidía don Francisco Medina Asensio. Sí. De ahí después, en 1965, me designaron notario público supernumerario, o sea, suplente. Y desde entonces he sido notario. Yo pensé que como iba de supernumerario, o sea, de suplente, pues iba a durar mucho tiempo sin ser notario titular, notario en ejercicio. Pero no, me mandó llamar el señor gobernador, o sea, don Francisco Medina Asensio, y me dijo que quería que me hiciera cargo de una notaría donde el titular y el suplente, uno iba a ser director de promoción económica, que era Miguel Ángel Nuño, y otro iba a ser presidente de la Junta de Conciliación, Emilio Gómez Pérez. Entonces yo me hice cargo de esa notaría al poco tiempo de que me habían designado
notario supernumerario, me hice cargo de esa notaría 64, creo, 63, era la 63 de Miguel Ángel Nuño. Y ahí estuve varios años hasta que hubo la oportunidad de que se me nombrara notario de la notaría número 20 como suplente primero y después ya obtuve la titularidad. Muy bien. Al obtener la titularidad ya pude ser miembro del Consejo Directivo del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, siendo presidente don Constancio Hernández Albirde, que fue mi maestro en la universidad. Sí. Él fue director y fue rector. A grandes rasgos, eso soy. Fui presidente del Colegio de Notarios, primero automáticamente porque yo era el vicepresidente durante 11 años de don Constancio. Sí. Y luego, cuando fallece. Cuando él fallece, yo asumo la presidencia, pero me reeligen dos veces más. Bien. Entonces duré 6 años realmente como presidente del Colegio de Notarios. De ahí yo había sido vicepresidente 3 veces de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, que ahora es Colegio Nacional, sí. Y fui presidente también. El primer presidente, como dicen los del Distrito Federal, de provincia, sí. ¿Verdad? De provincia. Entonces fui presidente en 1995 y 1996. O sea, los años más difíciles, porque en noviembre de 94, o sea, unos meses antes de que yo tomara posesión, ya me habían electo como presidente, pero tomaba posesión hasta el 1 de enero de 95. Fue el error de diciembre. Y entonces vino el problema, sí, con las hipotecas, etcétera, etcétera. Se vino entonces, una revolución. En los primeros 10 meses me dediqué casi exclusivamente a juntas con los bancos nacionales y con los bancos, con la banca en general en México, porque pues la presidencia, la sede está en México. Sí, claro, federal. Claro. Este es así a grandes rasgos. No, hombre, pues, pero además luego tiene un aspecto académico. Bueno, sí. Y luego de notario, servidor público. Di clases en secundaria y en preparatoria del Cervantes primero. Luego di clases en la entonces Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara. Sí. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy de la generación 1954-1959. Yo me recibí el 6 de noviembre de 1959. Yo no me acuerdo. En fin, tengo algunos años de abogado, y en 1965 me otorgaron el fiat de notario, que pensé que iba a durar mucho. Y fue. Ya lo dije. Luego, casi me nombraron, entré en ejercicio de la notaría. Así que tengo aproximadamente ahorita 58 años de notario ininterrumpido. Sí, y luego entra usted a dar clases en la Facultad de Derecho, en la entonces facultad. En 1970-71 entré a dar clases de Derecho, porque el rector lo nombraron a Rafael García de Quevedo, que era mi compañero de generación. Y entonces él me dijo, ¿por qué no das clases? Pues porque no me han aceptado todavía. Entonces, y yo ya daba clases en economía, sí, en la universidad. Entonces di clases. Primero era el director don Enrique Romero González, un gran amigo de nosotros. ¿Cómo no? Usted lo conoció muy bien. Claro. Entonces él estuvo él era el director. Yo empecé a dar clases. Primero me dijo que debería dar clases de teoría general del proceso. Yo pedí la clase de derecho laboral, que era lo que se suponía que yo era bueno para eso. Era para eso. Pero no, me mandó, yo creo que me caló, pues. La verdad es que me caló. Y sí, terminé, era por años entonces. Entonces terminé ese año, y ya cuando terminé, me dijo, ahora sí escoja lo que usted diga. Señor, derecho del trabajo. No, ese no es derecho. Bueno, pues es lo que me gusta y lo que sé. Sí. Y entonces sí, a los 20 años o 25 años de dar clase de derecho del trabajo, el mismo maestro, don Enrique Romero González, que ya era jefe de departamento, ya se había transformado la universidad. Sí.
quien lo transformó con obviamente todos los centros universitarios, la red universitaria y todo, fue el licenciado Raúl Padilla. Uh-huh. Y quien lo ayudó muchísimo en eso fue el Víctor Manuel González Romero, que después también fue rector. Sí. Entonces, pues yo intervine también en esa época en esa transformación. Uh-huh. y dar clases en la División de Estudios Jurídicos. Así es. Que yo, ¿usted sigue llamándole facultad? Sí, porque yo mi título tengo de la Facultad de Derecho. Todo el mundo le llamamos igual Facultad de Derecho. Y yo le digo Facultad de Derecho y le diré siempre Facultad de Derecho. Pero bueno, sí viví esa transformación. He tenido el honor, primero, de ser presidente del Consejo Social de la Universidad, el general. También de ser secretario de la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Empecé desde la Constitución con don Adolfo Horn, que era mi amigo y mi cliente, y luego con el licenciado Raúl Padilla, que fue el que sustituyó a don Adolfo, uh-huh. porque no aceptaron varias gentes que él le propuso que tomaran la presidencia de la Fundación. Mira. Afortunadamente, pues la Fundación también con don Adolfo y luego con Raúl ha tenido un auge tremendo. Extraordinario ha sido como se ha desarrollado. Bueno, entonces en la universidad tengo pues desde entré en 1954 porque yo venía del Cervantes. Ya tiene... Entonces ya tengo algunos años también ahí. Sí, casi no, bueno. ¿Verdad? Sí, sí, 68, 69 años. Sí. Sí. Y entonces, ¿en qué año lo nombran director de la en el año 2002, por una razón. El licenciado Guillermo Reyes Robles y yo éramos amigos del Cervantes. Sí. Él iba un año adelante de mí siempre. Y yo era su heredero de sus apuntes. Él era muy estudioso y en la facultad con mayor razón. Sí. Entonces, él fue director de la facultad, pero al año se enfermó, tuvo ciertos problemas uh-huh. de salud y entonces renunció. Entonces me habló el licenciado Padilla y me dijo, usted era muy amigo de él y él se va y pues yo quiero que usted se quede ahí como sí, se acepte. Entregado. Yo sé que tiene mucho trabajo y todo, pero acepte. Y acepté terminar, se suponía, los 2 años que le quedaban a él, pero para ajustar 3, pero luego me reeligieron otros 3, sí. Entonces duré 5. Cuando me quisieron reelegir otros 3, ya fui, y ahí sí ya me disculpé, le dije, ya no puedo estar tan... No, pues es que tengo que también... seguir atendiendo mi notaría, ¿no? Por las responsabilidades profesionales que tenía yo, uh-huh. que tengo con mis clientes, claro. hasta la fecha. Entonces, pues en el Colegio Nacional y en el colegio en Jalisco, pues he tenido intervenciones. Primero en el Colegio Nacional fui 3 veces vicepresidente, 1 vez tesorero y pues en actividad siempre en lo que es ahora Colegio Nacional, que era la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, que es una asociación, es un colegio en donde pertenecemos al Colegio Nacional voluntariamente, no es obligatorio. Uh-huh. Sí es obligatorio pertenecer, por ejemplo, al Colegio de notarios de Jalisco, sí, claro. igual que el del Distrito Federal y que uh-huh. varios, más o menos 28 estados de la República que tienen la obligatoriedad de que pertenezcan los notarios al colegio. Uh-huh. Entonces aquí en Jalisco todo notario que es nombrado, ya sea titular fundamentalmente, y ahora ya no hay suplentes, entonces uh-huh. todos los titulares pertenecemos al Colegio de Notarios. Ya. Y bueno, en toda esta transición, maestro, a usted le ha tocado vivir un poco de todo en cuanto a el tema tecnológico al que hemos llegado el día de hoy. Entonces, hemos visto una gran evolución
y yo sé que conoce esta historia a la perfección, desde cómo el notario iniciaba desde la pluma, desde que sea amanuense. Era amanuense. Sí. Yo me acuerdo muy bien, don Vidal G. González, tío de Vidal González Durán y de Pedro. Don Pedro González Durán era un gran litigante, pero don Vidal era uno de los antiguos notarios. Y estaban juntos ellos en el mismo edificio, ahí en Ocampo 82, un edificio muy bonito, por cierto, antiguo. Y ahí yo pasaba por la notaría de don Vidal, porque estaban en el mismo piso, era el mismo lugar. Uh-huh. Y volteaba yo y veía yo a sus secretarias y a él mismo escribir. ¡Qué bárbaros! Escribir las escrituras, o sea, las escrituras se escribían a mano. Entonces, pues lógicamente. ¿Se equivocaban? No, testaban, de acuerdo con la ley, se testa, se pone entre líneas, uh-huh, lo nuevo, etc., y se salva al final. Y sigue igual ahorita. Pero la diferencia es grandísima. Claro. Porque luego vino la famosa gelatina. El mimeógrafo. El mimeógrafo en morado, sí, que terminaba todo manchado. Sí. Por cierto, hay una anécdota muy buena. El licenciado Eduardo Aviña Batis, su papá, don Juan Aviña López, uh-huh, pues era notario de muchos años también. Sí. Y entonces Eduardo era notario joven, y él fue el primero que utilizó la gelatina. Ah. Cuando llegó con don Alejandro Hernández Alvirde, hermano de don Constancio, que era don Constancio nada más duró 35 años de presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. No más. O sea, hasta que él desgraciadamente murió, pues yo era su vicepresidente los últimos 11 años. ¿Sabe usted cuántos años tiene de que se fundó el colegio? Sí, el colegio se fundó en el 30 de septiembre de 1851. Ay, Dios, bueno. Y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, que es el más antiguo, o sea, de Ciudad de México ahora, uh-huh, ese se fundó en 1792. 1792. No, el Colegio de Escribanos. Sí. Como aquí también se llamaba Colegio de Escribanos. 1851, o sea, no tenemos poquitos años. No. ¿Verdad? Yo creo que toda una historia que hay que recuperar, por supuesto. Y bueno, y está recuperada realmente. Ya vi que han con los bicentenarios. Pues en el Archivo de Instrumentos Públicos. Sí, ahí está todo el acervo de los notarios desde 1570 más o menos. No, esa fecha no la tengo exacta, uh-huh, pero 1570 más o menos, 60 y tantos. En el Archivo de Instrumentos Públicos, ahí se encuentran toda la historia. O sea, el protocolo del notario es indiscutiblemente el acervo, la raíz, la historia de una ciudad, de un pueblo. Totalmente. De una sociedad. Por supuesto. Recurren a ellos, no nomás los historiadores, obviamente, sino los sociólogos, los politólogos, los filólogos, en Simple fin, y sencillamente para hacer los economistas. Sí, y los peritos, porque en algún momento me tocó ver cuál era la raíz, hasta dónde encontrar esa idea, el origen de esa cadena de venta. Así es. Sí, es interesantísimo. Y obviamente, pues es un acervo extraordinario, sí, ¿no? Por ejemplo, figúrese usted que ahorita, hace unos años, el gobierno del Estado, que es el dueño, el propietario de los protocolos de los notarios, uh-huh, que es el Estado el que es el dueño de esos sí, y el que preserva a los protocolos. Pero me salí de... Sí, perdón que lo distraje. Sí, no, pero me salí de eso, pero es que es importantísimo lo que guarda un protocolo. Claro. Si yo quiero saber cuál es el origen de una propiedad, suponiendo el propio gobierno del Estado, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad?
el patrimonio del Estado, cuáles son los bienes, etcétera, etcétera, pues tengo que recurrir a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? El protocolo del notario. Así es. Definitivamente. Sí, no, muy, muy, muy interesante. Y la anécdota que iba yo a contar sí. de cuando se transformó de escribir a mano a pasar al dito, a la gelatina, llega Eduardo Aviña, joven, notario, ya con la nueva tecnología, con las escrituras escritas en máquina, pues pasadas en el dito, ¿no? en la gelatina famosa. Gelatina. Y don Alejandro, que era muy peculiar, ¿verdad? Su bigote así, y tenía años de director del Archivo de Instrumentos Públicos. Sí. Que por cierto, estaba en donde está el tribunal. ¿El Supremo Tribunal? En el Supremo Tribunal estaban los juzgados sí. de lo civil y de Hacienda, que sí. así se llamaban. Estaba el tribunal, las 3 salas del tribunal de entonces. Que existían. La Procuraduría del Estado, el Registro Público, el Archivo de Instrumentos y las oficinas del Consejo de Notarios. Mire, nada más. Todo eso estaba ahí, en ese edificio que está ahorita. ¿Y ahí le tocaba a usted todavía? ¿Le tocó ese tiempo? Ahí me tocó ir a que me revisaran mis libros don Alejandro. Oh. Que, claro que nos conocíamos, que ellos, el maestro Constancio y don Alejandro eran amigos de mi papá de siempre, sobre todo en aquellas épocas que era de definiciones, por ejemplo, pero eran amigos míos. Entonces llega Eduardo con don Alejandro y don Alejandro dice, no, ¿cómo? Esto no puede ser, esto tiene que ser por escrito. No, ves que es lo mismo, ¿no? Entonces empezaron a discutir los dos. Le decía Eduardo, pero es que esto ya es otra cosa. Pero es lo mismo. Se resistía, pues hoy nos resistimos sí, mucho. Exactamente, se resistían. Entonces tuvieron que hablar con el maestro Constancio, entonces ya le dijo, no, es que mira, ahora ya se va a empezar a usar y vas a empezar a recibir esto y esto y esto. Total, se arregló el asunto. Sí. Pero Eduardo fue el primero, Eduardo Aviña, que utilizó la gelatina. ¿Qué tal? O sea, esto es muy interesante. Y de eso saltamos a la máquina de escribir ya. Había unas máquinas especiales que tenían, si mal no me acuerdo, los licenciados Robles Torres, don Luis y don Juan. Don Luis fue mi vicepresidente incluso en mi consejo de notarios. Pero unas máquinas que se metían los libros de protocolo y escribían, ¿verdad? Sí. En el libro. En el libro, sí, pero dentro del libro. Sí. Era un problema también. Sí, claro. Y no cualquiera lo podía tener porque eran muy costosos. Sí, me imagino. Bueno, la máquina de escribir. Luego la máquina eléctrica. Y luego la computadora, que eran unos aparatos grandísimos, sí. ¿Verdad? Sí. Y que tenían que tener aire acondicionado. Y eran muchísimas cosas. Pues toda esa evolución ha sido. Y ahora, obviamente, la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso nos está llegando al notariado. En Francia, por ejemplo, va a la cabeza en cuanto a la evolución tecnológica del notariado. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya ellos ya están utilizando la firma electrónica para todo. Ya. Y pues aquí nos resistimos un poco. Bastante, pero vamos a tener que evolucionar. Claro. Yo creo que a mí ya no me va a tocar, ¿verdad? Pues mire, no dude, la evolución es tan impresionante que de un día para otro ya amanecemos con una novedad, con cosas que no tenemos en la mente y de repente nos sorprende. Me llamó la atención en una charla que tuve con uno de los notarios, me parece que fue incluso con el presidente Jaime Nájera, que mencionaba que el sistema del notariado o la ley del notariado es muy parecida a la ley en China, la ley del notariado chino. Lo que pasa es que China sí ha adaptado el sistema latino, no el sajón. Nosotros pensábamos que iban a adaptar el sistema sajón, ¿no?
O sea, el sajón, Estados Unidos, Sí. Inglaterra. Pero bueno, por obvias Esto. razones creo que no. ¿Verdad? No, pero ellos, es que es diferente, ¿no? Sí. Yo por eso no les llamo, yo les digo notary publics, no notarios públicos. Porque el notary public, al decir notary public, es el sajón. Sí. ¿Y quién puede ser notario o notary public en Estados Unidos? Cualquiera. Sí. Cualquiera. O sea, no por menospreciar, no, desde No, luego no, que no. no, pero el que pone gasolina Porque está dando fe. No, notary public, pero ¿cuál fe es la que tienen? ¿La fe pública? No, la fe pública la tenemos nosotros, Claro. delegada por el Estado. O sea, el origen de la fe pública está en el Estado. Total. Y la ley lo dice así. Sí. ¿No? Entonces, por eso nosotros tenemos la delegación del Estado. Por eso el Estado interviene en la ley del notariado en el sentido de es el Estado el que impone las sanciones. Se da vista al Consejo de Notarios, pero el Consejo de Notarios puede decir sí, procede, no procede, etcétera, y entonces es el Estado el que impone la sanción. Apercibimiento, multa, suspensión o revocación del mandato. Estos son los cuatro pasos, digamos, Sí, claro. para sancionar a un notario. ¿Qué tal? Y vaya que últimamente ha habido una evolución también muy impresionante. No, es en que ha este sido sentido. necesario, Sí. no por nada, pero en los 6 años que yo fui presidente, se suspendieron a varios notarios, entre ellos 2 que eran compañeros míos de generación. ¿Cómo es posible que tú a tus compañeros? Bueno, pues es que están infringiendo la ley. Claro. Hubo un impasse ahí en que no hubo mucho movimiento en ese sentido, pero ahora ya es necesario, y qué bueno que el Consejo y el presidente de nuestro colegio está actuando y ha tomado ya pues cartas en el asunto, porque es muy importante. Es decir, ¿cuál es una de las violaciones que se está viendo y en perjuicio del usuario? También, por ejemplo, aquellos notarios que actúan fuera de su jurisdicción. Y vaya que ha habido también una evolución en eso. Sí. Primero había suplentes, después se quitaron los suplentes y todos fueron titulares. Luego actuábamos en el municipio que nos asignaban. Así por ejemplo, yo era primero 20 de Guadalajara. Y nada más en Guadalajara podía actuar, nada más en Guadalajara. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, llegaba yo a Lomas del Valle o cualquier otro notario. Entrábamos por Guadalajara, pero ya en donde estaba el que iba a dictar su testamento. Si estaba en Zapopan o en Tlaquepaque. La recámara ya estaba en Zapopan. Ah, no. Y ya era un problema. Sí, claro. Entonces fue cuando se unieron y dijeron zona metropolitana, que se ha ido ampliando. Después, zonas regionales también. O sea, el de Tepatitlán no podía actuar en otro municipio aledaño. Ajá, según la región. Pero entonces nombraron las regiones para dar esa facilidad también a los foráneos. Sí. ¿No? Toda esa evolución sí la he vivido y de una manera o de otra pues hemos influido para que se vaya modernizando. Así es. Porque qué diferencia hay ahora en de que, por ejemplo, antes echaba uno a perder o resulta que no estaban de acuerdo las partes en X cláusula y pues a veces se podía testar, sí, pero otras veces no. Complicado. Era muy complicado. Claro. Y ahora pues ya es diferente, ¿no? Sí, afortunadamente ya la computadora hace magia. Absolutamente. Sí. Entonces, pero claro, hay que tener mucho cuidado, seguir. Es decir, la notaría requiere de tener mucho cuidado, de revisar. A veces es imposible revisar todo, pero claro, hay cosas que son particularmente importantes, primordiales, que hay que ver que estén bien hechos esos Así cosas. es.
¿no? Así, pues yo quisiera seguir trabajando aquí todos los días con usted. De verdad, es un deleite platicar, que nos cuente cada paso a paso estas historias, que creo que nos enriquecen mucho, nos dejan muy claro a todas las personas que nos están viendo cuál ha sido el trabajo, la evolución por las que han tenido que pasar y lo que nos espera, porque el futuro... No, que ya es inmediato. Es muy importante varias cosas. Una, los que son de raigambre notarial, bueno, pues su papá, su abuelo fueron notarios. Sí. Pero el caso es que no tuvimos ese antecedente, pues obviamente que es un gran honor para todos, por supuesto, ser notario, pero es una gran responsabilidad, porque en nosotros está la confianza de las personas que acuden a nuestro auxilio. Claro. Y en nosotros está la seguridad jurídica que puedan tener en sus actos. Por eso hay que tener mucho cuidado y exhorto a todos mis compañeros que recuerden que esta es una grave responsabilidad que adquirimos. Nadie nos puso una pistola aquí para que aceptáramos. Así es. Todos lucharon por él. Así es. Bueno, maestro Adalberto, yo le digo con mucho cariño y con mucho respeto, maestro, yo sé que usted es doctor, pero de verdad es el maestro de maestros, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle el que haya estado con nosotros y bueno, pues por medio de mi persona, enviarle un afectuoso saludo, como siempre, su admiración. Muchas gracias, muy amable. Saludos al señor presidente con también todo del gusto. tribunal. Claro que sí. Y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, decirles que nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.